Muchas gracias a Reyes Fernández Urre por esta presentación y muchas gracias a Teresa Mallada por organizar, liderar este acto y por invitarme. Un acto en el que creo, un acto sobre la igualdad, sobre el liderazgo y en el que me habéis pedido que me centre específicamente en los medios de comunicación, que es uno de los campos en los que he trabajado a lo largo de mi vida, en los medios de comunicación y en la universidad. Y en esta pequeña última etapa de mi vida, también en política, como bien decía Reyes. En los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues cuando escuchaba a Teresa, decía Teresa, yo de pequeña repetía y repetía que yo quería cuidar y curar. Era tu impulso. Y mi impulso de niña podría decirse que era entender los procesos sociales, descifrarlos, explicarlos y también influir sobre los valores y los cambios en los procesos sociales. Eso ciertamente se puede hacer a través de muchos campos. Los medios de comunicación, la universidad, también la política. Y en mi caso, mi primer impulso, lo cierto, es que fueron los medios de comunicación, porque mis primeros estudios en la universidad fueron periodismo. Hace ya muchos años, periodismo en la Universidad del País Vasco y luego continué con sociología y ciencias políticas, que se llamaba así, algunas de la sala. Ni os acordaréis porque sois muy jóvenes, y que continuó después con una larga trayectoria en diversos medios de comunicación. Le decía a Reyes, fui muchos años columnista de ABC, ahora no, ahora compatibilizo la política, que es la actividad principal ahora, con una columna semanal en El Debate, el nuevo medio que salió hace unos meses, creado precisamente por antiguos periodistas de ABC. ¿Y cuál es mi experiencia en todos estos años? Bueno, yo os diría que cuando yo era muy joven, cuando empecé con 17, periodismo, y me quería comer el mundo, como todas, como Teresa también, y no solo me quería comer el mundo, sino que era muy optimista sobre el futuro de la igualdad de la mujer. Entonces, desde luego, todavía estábamos muy lejos de alcanzar cierta posición en todos los campos, pero yo pensaba que eso iba a ser, bueno, a una velocidad. En 10 años, yo me creía que mi impulso era suficiente, pero no lo era, claro. Las cosas han ido mucho más lentas. De ahí, entre otras razones, que hoy estemos aquí y que muchas mujeres creamos en este movimiento de impulso hacia la igualdad, que escribamos, que participemos. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de alcanzar el ideal. El ideal en el campo de los medios de comunicación, de muchas más mujeres analizando, descifrando lo que pasa, contándolo al mundo, influyendo, porque eso es periodismo. Fijaros si estamos lejos, que os recuerdo, unas cifras que he recordado, que tengo aquí anotadas, de cómo está la situación de las mujeres en los medios. Fijaros, según un análisis de 2020, ha podido variar ligeramente, un análisis de cuántas mujeres directoras de medios digitales y escritos, de los medios digitales y escritos más relevantes en España, mostraba que de 29 medios analizados, las mujeres directoras eran 7, es decir, un 24%. Pero también me parece muy interesante un estudio que se presentó en 2019, o sea que también es muy reciente, que lo encargó la Federación de Asociaciones de Periodistas de España para saber cuántas columnistas mujeres había. Bueno, y hay, porque esto es de muy reciente. Me pareció muy interesante porque ese ha sido mi campo siempre. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas había? Pues solamente un 21%. Es decir, que estamos muy lejos de lo que para mí sería ideal.
Porque en este punto alguien puede decir, bueno, pero no hace falta que seamos 50%, no es preciso. Estoy de acuerdo, no es que tengamos que estar al 50% en todos los lugares, depende de si las propias mujeres quieren, pero lo cierto es que quieren. ¿Y por qué digo que es que quieren? Porque cuando vemos cuántas mujeres estudian periodismo y cuántos hombres, las mujeres son al menos la mitad o más en los estudios de periodismo. Es decir, las mujeres estamos muy volcadas en el mundo de la comunicación, de eso que he descrito antes. O, en otras palabras, hay muchas niñas con el mismo impulso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esas niñas con el mismo impulso de explicar, de contar, de descifrar, de influir, no llegan a esas posiciones que estoy segura de que esas niñas de hoy en día también quieren, de columnismo, de dirección? En mi caso nunca quise dirigir nada, eso no me motiva el análisis, el deseo de influir, pero no la dirección de medios. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué debemos hacer? Que es la última pregunta. Entre las razones, ¿por qué? Bueno, hay varias cuestiones, me parece, varios factores. Uno, yo creo que lo ha dicho Amparo, o no sé si ha sido Amparo, ha hablado de la conciliación, ¿verdad? Uno, desde luego, la conciliación. Todos los estudios en el campo de la igualdad nos dicen que ya no en medios de comunicación, en cualquier área, un obstáculo que la gran mayoría de mujeres señalan es la conciliación. Es que es muy difícil seguir con el trabajo en cualquier campo porque todavía las mujeres jóvenes de hoy en día, no solo las de mi época, se siguen ocupando básicamente de los niños, del hogar, etc. Y eso hace que sea muy difícil para ellas proseguir sus carreras profesionales en cualquier campo. Ese es un obstáculo. Luego es un obstáculo donde hay mucho que hacer. Y ahí entra, entre otros muchos campos, el feminismo. También habéis hablado del feminismo y yo creo que hay que seguir hablando de feminismo. Reyes ha mencionado mi penúltimo libro, luego he coordinado otro sobre populismos, otro campo en el que trabajo, pero en ese libro yo apostaba por hablar de feminismo. Hoy no es esta mesa para el debate sobre ¿pero qué feminismo? Amparo ha hecho unas reflexiones con las que coincido. El feminismo debería ser único, independiente de ideologías. Lamentablemente, algunas creemos que la izquierda lo ha manipulado tanto que al final yo misma en los últimos tiempos abogo por llamarle liberal, para diferenciar algunos planteamientos sobre el feminismo de otros. ¿Qué significa eso? Pues que algunas creemos que no se puede ir al 8 de marzo, por ejemplo, como dice Unidas Podemos que va a ir reivindicando el no a la guerra. ¿Y qué sí? ¿Qué pasa? Pues que en estos momentos, bueno, hemos hablado de Ucrania. ¿Qué significa? Me parece muy bien, Teresa, acordarnos de Ucrania en un día como hoy, pero lamentablemente ya sabemos el punto de vista de Unidas Podemos sobre Ucrania y su negativa, dicen, a implicarse en la guerra. Pero es otro debate. Es simplemente un ejemplo de que el feminismo debería ser el mismo, pero... Y decía, en todo caso, dejando a un lado ese debate, ese es un campo donde el feminismo tiene que trabajar. Pero ¿qué más problemas? ¿Por qué todavía las niñas de hace tiempo no han llegado tan lejos? Y Amparo también mencionaba lo que me parece un tema clave del que yo también hablo mucho e insisto, la autoridad. ¿Qué pasa? Que todavía hoy en día a las mujeres no se nos otorga la misma autoridad, no se nos concede autoridad, en este caso autoridad intelectual o como lo queramos llamar, para analizar, para descifrar. En otras palabras, ¿cuál es el problema? El problema es que en mi experiencia vital, todavía a estas alturas, con mi edad ya, todavía
con todo lo que he escrito, mis libros, etcétera. Pero en cualquier campo, incluidos los de mi especialidad, cualquier reunión, y esto lo habrá pasado a todas las mujeres, habla el hombre y parece que ha dicho algo más importante. Hablo yo, que había dicho ya eso hace 20 años, y bueno, te miran así como diciendo, bueno, ¿me entendéis? Esto se puede hacer por mímica, ¿verdad? Porque tenemos todas la misma experiencia. Pues esto pasa en periodismo. Lo que significa que cuando un director va a contratar otro columnista, si tiene 5 mujeres y 5 hombres aspirantes al puesto, tiende a pensar que ellos son más listos, mejores, más lo que sea. Este es un problema cultural. Es un cambio de valores el que tenemos que impulsar. Y para eso yo también creo que el feminismo es importante la acción de todas las mujeres, con cada una con nuestras diferencias ideológicas, de posición, etc. Y por último, y quiero acabar con esto, pero también es importante el cambio de actitud de nosotras, de las mujeres. Y en este punto yo echo mucho de menos en la izquierda, sobre todo en la izquierda, en la mayor parte, autocrítica. A mí me parece que una de las características de lo que yo llamo feminismo liberal es que incluye la responsabilidad, la autocrítica. La culpa no es toda de los demás, también es de nosotras, de las mujeres. ¿Y qué significa aquí autocrítica? Y eso también se puede impulsar desde el feminismo. Significa que parte de lo que queda por hacer nos corresponde a nosotras. Y nos corresponde también impulsando nuevos valores, nuevas actitudes, porque, fijaros, yo decía, hay un problema de autoridad, pero también hay una parte de las mujeres que son responsables de ese problema de autoridad. Y acabo con este ejemplo. Es más, algún día de estos, mi próxima columna en el debate, ¿sabéis? Creo que se va a titular Arden las redes sociales. ¿Y a qué me refiero? Y acabo con este ejemplo. Fijaros, yo que soy muy futbolera, además de mis otras pasiones, el periodismo, la política, me encanta el fútbol, lo cual no suele ser muy típico y además todavía hoy en día las mujeres no lo podemos decir, porque claro, eso no es muy femenino, dicen algunos. Entonces, leo los diarios deportivos, no solo leo todos los políticos, leo con pasión los diarios deportivos. Y ¿sabéis un titular que se repite una y otra vez en los diarios deportivos? Uno que suele poner, como empiezas a bajar, has leído ya lo de tu equipo, lo del equipo contrario, todo eso, y de repente pone, arde en las redes sociales. ¿Y qué suele ser? Arde en las redes sociales porque la modelo o actriz de turno se ha hecho unas fotos desnuda. Entonces, el mundo en ese medio es, los chicos juegan al fútbol, al baloncesto, triunfan, se esfuerzan, y las chicas ¿qué hacen? Pues hacen que ardan las redes sociales. Ahí el responsable en parte es el director del diario que hace esa información. Desde luego, si yo dirigiera ese medio deportivo, jamás estaría eso ahí. Por lo tanto, ¿por qué es importante también llegar a la dirección? Pero dos, hay chicas que trabajan para que ardan las redes sociales. No son chicos, son chicas. Cambiemos también eso, nosotras asumamos también nuestra responsabilidad. Gracias.